Buenos días. Vale, pues vamos a proseguir con la segunda mitad de la jornada. A continuación, pues tenemos la ponencia taller por parte de Juan Carlos García Melián, al cual tengo el honor de poder presentarle. Él es abogado especialista en contratación pública, ya muchos de ustedes lo podrán conocer. Es socio de la firma Melián Abogados y consultor jurídico externo desde hace 30 años para entidades del sector público y de la empresa privada. Es formador y ponente habitual en jornadas y seminarios de contratación, así como profesor del máster de Contratación Pública Sanitaria. Es presidente nacional de la Asociación Española de Profesionales de Transparencia Acredita y autor de la sección de la Contrapública en Imágenes de la revista de Contratación Administrativa Práctica, la editada por Aranzadi. Publica numerosos artículos e infografías, como así sea, los 40 principales errores de los licitadores en la prestación de sus ofertas, así como autor del curso Mejorando la presentación de ofertas, facilitado en la propia página web de Melián Abogados, que es la fuente de inspiración para esta ponencia. Yo cuando estuve hablando con él respecto a la posibilidad de realizar esta ponencia, pues pusimos en común pues a veces las dificultades, ¿no?, que pudieran tener las empresas para llegar a resultar adjudicatarias y las dificultades relativas a los procedimientos de licitar. Así que por ello mismo, y como también demanda de las propias empresas sociales para poder afrontarse a la pregunta de cómo poder licitar, pues tenemos esta ponencia, así que agradecerle que haya aceptado la invitación y el escenario es tuyo. Bueno, yo no voy a moverme tanto como Jaime, pero sí, siempre he preferido compartir las presentaciones de pie, ¿no? Pues también es mucho más dinámico. Como esto es un taller, ¿vale? Yo no voy a hablar de derecho y voy a tener la tentación de hablarles más de la cuenta de derecho, ¿vale? Voy a intentar hablarles de mi experiencia en contratación pública. Afortunadamente tengo la suerte de trabajar tanto para el sector público, para entidades del sector público. Muchas veces estoy asesorando a mesas de contratación, elevando informes, cualquier tipo de circunstancia que necesite una consultoría, y exactamente también desde el lado de las empresas privadas. Hace un tiempo hicimos una consulta al resto, en las redes sociales, al resto de compañeros que están metidos. Dentro de las redes sociales hay una red interesante de gente que trabaja en la contratación pública, además gente de nivel, ¿vale? Entonces ahí se ha formado una pequeña red y bueno, un día les presentamos una idea que era, oye, ¿qué es lo que les molesta a ustedes cuando están en una mesa de contratación en relación a las ofertas que ven? ¿O cuál es la circunstancia que ustedes han identificado como determinante de que al final esa oferta no te haya convencido o que ya hayas visto que la carta de presentación, que es la carta de presentación de las empresas, desde el lado de la administración que contrata, el lado de la entidad del sector público, es la oferta. En la oferta reflejamos qué es nuestra empresa, ¿vale? Y cuando tu oferta es una oferta muy pobre, con errores, que de antemano anticipa cómo vas a prestar el servicio, o eso es lo que tiene en la cabeza el órgano de contratación, normalmente la tendencia es a desechar tu oferta o a valorarla de manera inferior a otras que sí se han tomado en serio lo de elaborar una oferta desde el lado de las necesidades de la administración, que es un poco lo que les voy a contar. Entonces, esta presentación es una presentación eminentemente práctica, ¿vale? Comentario previo es que en las redes están llenas de un montón de material que les puede ser útil a ustedes para acercarse a la ley. La ley es un coñazo, es una ley extensísima, escrita en un lenguaje poco menos que arameo, necesita traductores, pero afortunadamente en las redes hay un montón de gente que aporta desinteresadamente un montón de elementos gráficos, síntesis, esquemas, para hacerte más llevadero el acercarte a la ley, ¿vale? No sé, vamos, que no es un problema de ustedes que tengan falta de entendimiento, sino que es un problema de la ley, ¿vale? Que la ley es bastante compleja. Y relacionado con la complejidad está la necesidad de profesionalizar a la gente que trabaja en la contratación pública, tanto desde el lado de la administración,
de las entidades del sector público como desde el lado de las empresas. Es decir, en la medida que las empresas sean capaces de formar, de preocuparse que el personal que está trabajando en contratación, preparando las ofertas, tenga una mejor formación, esas ofertas van a tener mejor calidad, van a entender mejor la contratación y van a ser capaces de crear ofertas que realmente respondan a las necesidades de las entidades del sector público, que en definitiva es de lo que se trate, ¿vale? Bueno, por mi experiencia, lo que distingue a los grandes licitadores de los licitadores mediocres o los licitadores que eventualmente cada tanto tienen un éxito en las licitaciones es el que ellos no disparan a todos lados, ¿vale? Disparan exclusivamente en relación a aquellas licitaciones en las que de verdad tienen posibilidades de ganar. Presentarse una licitación, si no lo saben, ya yo se los anticipo, requiere muchos medios materiales y personales, ¿vale? Y sobre todo en una pequeña y mediana empresa, esos recursos no son abundantes precisamente. Entonces, orientar nuestra participación en las licitaciones, de antemano a licitaciones que no tenemos claro que vamos a tener una posibilidad real de ganar, es una pérdida de tiempo, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro porque además, si son capaces de consultar bases de datos, yo les daré algunas bases de datos que se van a utilizar para consultar la contratación, cómo va, te vas a dar cuenta de esto que te estoy diciendo, es decir, estas entidades que son capaces de identificar aquellas ofertas, aquellas licitaciones en las que de verdad tienen posibilidades de ganar, tienen éxito, tienen mucho éxito en las licitaciones. Bueno, como les decía, en una experiencia que hicimos a nivel de Twitter y LinkedIn, preguntamos a los profesionales que trabajamos en la contratación pública cuáles eran esos errores y a raíz de esos errores creamos esta presentación que realmente está, lo hemos orientado, qué es lo que no tienes que hacer para fracasar una licitación. Esto no se ocurre hacerlo, ¿vale? O, de otra manera, qué es lo que tienes que hacer para tener alguna posibilidad dentro de las licitaciones. Bueno, lo primero es tener preparada la empresa para participar en la licitación electrónica. La licitación electrónica ya es prácticamente toda la licitación que se hace en el país. Vale, no sé si la última cifra era de la OIRESCON. A veces la OIRESCON aporta algún dato útil. Y ya hablaba que está en torno a un 86%. El resto hasta completar el 100% son licitaciones en las que está involucrada la seguridad del Estado, la defensa, y entonces naturalmente intentan que se hagan de una manera analógica para impedir que haya revelación de secretos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos, en resumidas cuentas, si quieres participar en la licitación, tienes que ponerte al día en la contratación electrónica. En la contratación electrónica, irremediablemente te vas a tener que encontrar con la plataforma de contratos del sector público. La plataforma presta dos tipos de servicios. Por un lado, aloja los perfiles de contratante, que no es otra cosa que una página web con determinados requisitos técnicos donde se publican las licitaciones de cada una de las entidades que están adscritas a la plataforma, y de otro lado, presta los servicios de plataforma, de tal manera que en la plataforma se concentran todas las licitaciones de nuestro país, directa o indirectamente, están conectadas con la plataforma. Entonces, para participar en las licitaciones, el primer requisito es darte de alta en la plataforma de contratación, que como Jaime no se priva de contarlo, es un truño. O sea, está creada por informáticos, pensada por informáticos y no todos somos informáticos. Es muy poco usable, ¿vale? La plataforma es árida. Va cambiando con el tiempo, pero muy lentamente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es darnos de alta, que es muy sencillo el alta, y una vez nos hemos dado de alta en la plataforma, nos suscribimos, ¿vale? Ahí hay una pestañita que pone suscripciones. Pues entonces, lo que hacemos todos los que nos incorporan a la plataforma es suscribirnos a los CPV de nuestra actividad. ¿Vale? El CPV es un código que identifica el objeto de los contratos. ¿Vale? Entonces te suscribes a ese CPV, en el caso de servicios jurídicos lo ven por ahí, el 7910000, y entonces a partir de ese momento, hombre, le das un correo electrónico, empiezas a recibir obviamente un correo electrónico con las licitaciones relativas a esos CPV. ¿Vale? Esa es la manera más barata, porque esto es gratis y eficaz, de tener noticias de las contrataciones que te interesan. Después,
utilizando los datos abiertos que pone a disposición de los ciudadanos la propia plataforma, hay herramientas privadas que se han creado, que es un poco lo triste, ¿no? del modelo este extraño que se ha creado en el país, que las herramientas privadas son bastante más sofisticadas, dan 20.000 veces más posibilidades para averiguar los datos de la contratación. Participar en una licitación es muy importante tener información, informarte del órgano de contratación, de cuáles son sus necesidades, más allá de lo que te puedan decir en el informe, cuáles son los antecedentes de contratación en relación al mismo objeto. Toda esa información te va a ayudar a hacer una mejor oferta. ¿Quién ganó el último procedimiento en relación al objeto? ¿Vale? ¿Por qué no le prorrogaron? Todo ese tipo de información nos va a servir. Bueno, pues entonces todas estas plataformas, yo utilizo la primera de ellas, la de Gobierto. Vamos, olvídense de, bueno, lo que vieron la herramienta de Jaime en Contratos de Cantabria, pues bastante parecido, ¿vale? Muy intuitiva, fáciles de usar, puedes hacer búsqueda de cualquier cosa, te lleva sorpresas agradables, sorpresas bastante desagradables también. Y en definitiva, bueno, no me voy a enrollar con la transparencia, es que tengo el riesgo a mí me apasiona todo esto de la contratación, la transparencia también, y tengo tendencia a enrollarme también con estos temas. Bueno, una cosa que tienen que tener en cuenta es que si participan en consultas preliminares, las consultas preliminares es un instrumento que incorporó la Ley de Contratos del Sector Público, entonces cuando la administración o las entidades del sector público no saben exactamente cualquier cuestión, no saben el estado del arte o no saben cuánto cuesta un producto o un servicio, entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues es preguntar. Entonces, respetando los principios de publicidad, respetando también la igualdad en relación a la gente que participa en la consulta, se eleva un formulario. Normalmente las consultas preliminares en nuestro país se hacen a las entidades del sector, pero no hay ningún problema a elevar consultas preliminares al sector académico, a hablar con personas muy específicas, pero normalmente lo que se hace es consultar a las empresas del sector, ¿vale? Entonces las empresas del sector que participan en la licitación te cuentan, te responden a las preguntas que tú les haces. La consulta preliminar puede tener un montón de modalidades, ¿no? Normalmente las más sencillas son un formulario que se dirige a las empresas lo contestan. Digo que a veces las empresas no son conscientes de que su participación en la consulta preliminar, si le dan el visto bueno a una prescripción técnica, por ejemplo, después en la licitación, porque las consultas preliminares preparan futuras licitaciones, en la licitación están vinculados por el hecho de que le han dado el visto bueno, es decir, después, cuando salgan los pliegos de esa licitación y te des cuenta que esa prescripción técnica a la que tú le habías dado la bendición en la consulta preliminar sale tal cual, si te perjudica o tú entiendes que identifica la oferta de un producto o un servicio de determinada empresa, ya no podrás recurrirlo, ¿vale? Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta en relación a la participación en las consultas preliminares. Bueno, les digo que en la presentación hay bastantes más diapositivas de las que ustedes van a ver, ¿vale? Por eso voy muy rápido, porque en esas diapositivas ocultas, que les invito a... Además, la presentación está para que la compartan ustedes mismos, para que la distribuyan, ¿vale? Pueden hacer con ella lo que les dé la gana. Entonces, que aprovechen esa información que está oculta, porque amplía lo que yo les estoy contando, ¿vale? También hay un texto por ahí que desarrollamos a cuenta de cada una de estas circunstancias, con referencias a las resoluciones de los tribunales de contratación que justifican el hecho de hacer las observaciones estas, ¿vale? Más allá de la propia experiencia de los que trabajamos en contratación pública. Bueno, yo lo que hago cuando veo una licitación cuyo objeto me parece de entrada interesante, servicios jurídicos de asesoramiento en materia de contratación del ayuntamiento de no sé dónde. Entonces, el objeto lo primero que hago es me voy a los requisitos de solvencia, ¿vale? Los requisitos de solvencia es el primer escalón que tenemos que superar para poder entrar en la licitación. Les prometí que no iba a hablar de derecho, pues no lo voy a hacer. Entonces, para que visualmente lo vean, la licitación tiene unos primeros pasos antes de poder participar en ella, es los requisitos de solvencia económica, es decir, no es lo mismo hacer un muro desde el punto de vista económico, un muro de 8 bloques de altura que hacer un edificio de 8 plantas, ¿vale?
Entonces, la solvencia tiene que ser proporcional, la económica y también la técnica. Tienes que demostrar que tienes medios técnicos o tienes capacidad intelectual para desarrollar determinados trabajos. Entonces, se exige una solvencia técnica también. Una vez has acreditado que cumple los requisitos de solvencia técnica y económica, puedes participar en la licitación. Entonces, abres la puertita esa y entonces ya estás dentro de la licitación y entonces puedes presentar oferta. Antes se exigía toda la documentación con carácter previo a tu participación en la licitación, se te exigía toda la documentación. Ahora eso se ha quitado y lo único que haces es presentar una declaración responsable declarando que cumple los requisitos de solvencia y todos los requisitos necesarios para participar en la licitación. Por eso en la anterior diapositiva advertía que mentir en la declaración responsable diciendo que cumplen los requisitos te puede traer una prohibición de contratar, ¿vale? Si te pillan mintiendo en una declaración responsable, el propio órgano de contratación puede decidir excluirte de las licitaciones de su ámbito. Incluso si tiene bastante mala leche, intentará trasladar esa prohibición que se amplíe al ámbito autonómico, incluso al ámbito estatal, si es de suficiente gravedad. Bueno, otro de los defectos que les iba a decir, que es el 5 que salió volando, es manejar el lenguaje de la contratación. Licitador es quien licita, es decir, quien presenta una oferta, ¿vale? Eso es importante. Igual que eso es importante, hay como un vocabulario de como 20 palabras que hay que manejar más o menos para saber de qué estamos hablando en cada momento, ¿vale? Es decir, y hay un montón de material en las redes. Esa es una demostración, esta es otra. El Gobierno de Canarias, en la presentación hay un enlace que te lleva a una plataforma que ha creado el Gobierno de Canarias, que es de conocimiento compartido, donde el conocimiento está en distintas capas, desde lo más básico, pues está pensado para directores de colegios, gente que nunca se ha acercado a la contratación pública, entonces desde los elementos más básicos a los elementos un poco más complejos, por ejemplo, del artículo 130 que mencionaba antes la compañera ponente, ¿vale? Es decir, hay mucho material para, en este caso, por ejemplo, lo ven arriba, glosario de términos, para acercarnos a los términos que se manejan en la contratación, utilícenlos. Una cuestión que yo creo que es un problema que tiene la administración, las entidades del sector público a la hora de redactar la documentación de la licitación, es que la documentación de la licitación parece un contrato de telefónica, es kilométrica, además está pensada a la defensiva, como si de entrada ya lo fueras a engañar, ¿vale? Y eso crea una extraña relación entre los licitadores y la entidad del sector público. Además es una relación totalmente perjudicial para el logro del objetivo, que es satisfacer las necesidades que tenemos. Pues si de entrada ya actuamos de manera tan preventiva con las empresas, pues eso va a perjudicar el resultado de la licitación. Y digo que los documentos que elabora la administración, las entidades del sector público, más parecen pensados para la intervención, para satisfacer los requerimientos de la intervención, de su propia intervención, que para el destinatario de esos documentos, que en definitiva son las empresas. Es decir, a nosotros que nos interesa que mientras más empresas participen en la licitación, mejor, mayor competencia. Teóricamente eso va a beneficiar al resultado de la adjudicación y vamos a lograr una oferta realmente interesante, equilibrada en el precio y equilibrada en las otras condiciones que en virtud de las cuales se va a adjudicar el contrato. Hay que leer bien los pliegos. Leerlos bien significa, los leemos y eso te lleva más o menos 3 horas. Pero hay que hacer ese esfuerzo, porque es habitual encontrarnos con sorpresas en las licitaciones. El licitador no lo había hecho como si fuera un contrato de telefónica. Da por hecho el contenido del proyecto, se va al cuadro de características y se queda ahí. Y después vienen las sorpresas, cuando te adjudican el contrato y resulta, mira, y las 100 horas de formación que estabas obligado a realizar y las 200 de no sé qué, no sé cuánto. Y entonces ahí vienen los problemas. Hay que leer bien los pliegos para entender cuál es el alcance económico que va a tener y cuál es lo que va a suponer para nuestra empresa. Ya les digo que la mayor parte de estas cuestiones son cuestiones de tipo de sentido común, ¿vale? Si ustedes se ponen a pensar un rato, probablemente alcancen a las mismas conclusiones. Bueno, importante, prestar atención a las condiciones
especiales de ejecución. Las condiciones especiales de ejecución tienen un coste económico incorporado que tiene que ser evaluado a la hora de establecer el presupuesto base de licitación. Pero si nosotros no nos leemos bien los pliegos, se nos escapa el alcance económico que puede tener el presupuesto, la condición especial de ejecución. La administración hace sus cálculos para sacar la licitación, pero igual para tu empresa eso económicamente no resulta tan relevante, ¿vale? O resulta más relevante que lo que es para la administración a la hora de hacer sus cálculos. Tengan en cuenta que normalmente las condiciones especiales de ejecución llevan incorporado un valor económico que nosotros vamos a tener que poner. Si participamos en la licitación y nos están diciendo que obligatoriamente tenemos que comprar productos que cumplan la normativa X, ¿vale? Medioambiental, que no es una normativa que sea de obligado cumplimiento, sino que es un plus. Ojo con eso. Bueno, ya les digo, les vuelvo a reiterar que debajo de estas diapositivas hay un montón de diapositivas ocultas desarrollando esto con esquemas y tal, por si les puede ser útil. Bueno, esto me parece a mí de los más importantes. Preguntar, hay que preguntar. Por eso, en la lectura, que hay que hacerla en el primer periodo de la licitación, saben que las licitaciones tienen un plazo, la mayor parte de ellas los 15 días, ¿vale? Si son de contratos armonizados, pues llegamos a los 30 días, pero la mayor parte de las licitaciones tienen plazos muy cortos. Entonces, en el primer periodo de ese plazo hay que leerse bien los pliegos para poder hacer preguntas en ese primer tramo. Y las preguntas hay que hacerlas siempre en el momento que hay que hacerlas. En los pliegos, en la mayor parte de los pliegos, porque si no se aplica la ley tiene unos plazos prácticamente muy difíciles de cumplir, que son, tú tienes que hacer la pregunta antes de los 12 días del vencimiento del plazo de la licitación para presentar la oferta, y la administración te tiene que contestar antes de los 6 últimos días, ¿vale? Pero los pliegos normalmente modifican esa cuestión porque son plazos demasiado, entonces hay que estar a los plazos, es decir, hay que hacer las preguntas en el plazo que corresponda, es decir, que es nada más empezar la licitación, ahí pues, tenemos que empezar a hacer preguntas, por eso nos tenemos que leer los pliegos antes bastante bien. Por supuesto, no preguntar fuera de plazo. Es importante también, las preguntas hay que hacerlas a través de la plataforma. No se les ocurra, y lo digo también para la gente de la administración, que a pesar de que se insiste repetidas veces, es decir, las comunicaciones tienen que ser siempre a través de la plataforma, porque la plataforma tiene mecanismos que garantizan la transparencia, la trazabilidad de las comunicaciones. Contestar preguntas vía correo electrónico, o hacerlas vía correo electrónico, vía telefónica, te va a causar un problema, ya sea a la entidad del sector público o sea a la empresa, porque después va a decir, no, es que tú me dijiste, yo no te dije nada, ¿vale? En las consultas, la administración, salvo que los pliegos digan lo contrario, contestación a las preguntas, ¿vale? Pero eso es un decir, o sea, hay múltiples resoluciones de los tribunales de contratación que vienen a decir que, vale, eso es lo que dice la ley, pero si tú me orientas la redacción de la oferta en un sentido porque te he contestado en ese sentido, después en vía de expediente, dentro del expediente no puedes interpretar exactamente lo contrario, ¿vale? Es decir, que hay una vinculación a los actos propios y un último punto, hay que hacer las preguntas no orientadas para que te contesten lo que tú quieres que contesten, sino hay que hacerlas de forma de buena fe, ¿vale? De forma clara, precisa, preguntando exactamente lo que quieres. Molesta mucho en los órganos de contratación cuando se hacen preguntas cuya contestación está clara en los pliegos. Eso significa que no te has leído los pliegos y eso toca las narices cuando estás del lado de la administración, ¿vale? Cuando estás del lado de la empresa también refleja si es poca profesionalidad, porque tú ves, digo, joder, pues si ni se han leído los pliegos, si eso está ahí, y cada cosa va sumando. Va sumando en la cabecita de la gente que está dentro del expediente y la gente que está en la mesa de contratación. Y al final tú tienes una idea aproximada cómo es la empresa, ¿vale? ¿Qué empresas son las que tienes sobre la mesa? Y eso al final influye en la oferta. En la oferta ganadora, digo. Bueno, hay que preguntar a través de la plataforma. Importante también, esto es de perjuicio, es decir,
hay que hacer las cosas siempre, pero eso no solo en la contratación pública, un poquito de horizonte. Decir, oye, los tipos de interés están aumentando, me voy a meter un préstamo para poder manejar la tesorería de este contrato público y tal. Bueno, todo ese tipo de cosas las tienes que tener en cuenta para no verte atrapado en tu propia oferta. Importante también que el equipo que va a participar en la ejecución, eventualmente, si te adjudican el contrato, que va a participar en la ejecución del contrato, es importante que participe también en la redacción de la oferta, ¿vale? Suele ocurrir en las empresas, sobre todo en las de mediano y mayor tamaño, que los equipos no tienen nada que ver, se les pregunta y entonces cuando los operarios tienen que poner manos a la obra, dicen, ¿quién coño hizo esta oferta? Esto es inviable, esto no lo podemos hacer, esto no se puede hacer con estos medios y entonces empiezan los problemas. Bueno, yo creo que esta es una de las diapositivas corazón del asunto, ¿vale? Hay que presentarse a licitaciones en las que podemos ganar y para ello yo creo que podemos llegar a una conclusión haciéndonos una serie de preguntas relativas a si la contratación está dentro del nicho en el que nosotros trabajamos, si es de nuestra especialidad, si la estrategia de la empresa ha sido irse hacia ese sector específico, si nosotros nos dedicamos a hacer páginas web y nos metemos en una licitación de inteligencia artificial, no sé qué, pues claro, eso es lo que, por eso es importante en las empresas definir lo que queremos ser, ¿vale? Lo que llaman la misión, los coach y tal, la misión tal, pues eso es importante porque define hacia dónde queremos dirigirnos. Al final esa es la estrategia de la empresa, entonces las licitaciones en las que tú te presentas tienen que estar alineadas con tu propia estrategia, te tienen que interesar a ti mismo, ¿no? Para desarrollar tu negocio. ¿Qué competidores tenemos? No es lo mismo pescar 20 pescadores en línea, dice que ahí hay poquitos pescados, el poquito que hay se lo tienen que repartir entre todos, que en licitaciones en las que hay poca participación. De ahí es importante la especialización de las empresas como un elemento de ventaja competitiva. La localización, si tengo que trasladar a los obreros a ejecutar la obra, tengo que tenerlo en cuenta. ¿Qué mano de obra voy a utilizar? Si voy a utilizar mano de obra, depende del tipo de producto o servicio que sea. ¿Qué riesgos tengo que asumir? La rentabilidad y el historial, que ya les digo, en esto las empresas que hilan fino, que normalmente son las grandes corporaciones, tienen en cuenta el historial de adjudicaciones de las entidades del sector público para cuyas licitaciones participan, ¿vale? Que no es una cosa que es una fantasmada, sino que tienen departamentos especializados en estudiar la competencia, en estudiar la evolución de las adjudicaciones determinadas, porque hay mucho dinero en juego. Es más o menos, dependiendo de la fuente que consulte, la contratación pública es más o menos entre el 15 y el 20% del PIB. ¿Vale? Y es una parte importante del pastel, solo el 68% de las empresas adjudicatarias son pequeñas y medianas empresas, cuando en la realidad el 99,8% de las empresas, de la totalidad de las empresas, son pequeñas y medianas empresas. Es decir, a las pequeñas y medianas empresas les queda un largo recorrido para igualarse y para que sea comparativamente ajustado a la realidad el número de licitaciones. Normalmente, pequeñas y medianas empresas participan en las licitaciones como se preferiría. Uno de los objetivos de la directiva y de la propia ley es incorporar a la pequeña y mediana empresa a las licitaciones, ¿vale? Y recuerda, eso es lo que distingue a los buenos licitadores. O sea, donde disparan siempre están el segundo, el primero en los resultados de la valoración de las ofertas. Bueno, por supuesto hay que presentar las ofertas que respondan a las prescripciones que exige la administración. Esto tiene mucho que ver que a veces intentamos meter con calzador lo que ya tenemos o el producto que tenemos, el servicio que prestamos, a lo que se ha licitado y realmente las ofertas tienen que responder a las necesidades de la entidad del sector público, no a nuestras necesidades. Olvídense de eso, es decir, las ofertas se tienen que hacer desde la perspectiva de las necesidades que vamos a satisfacer, porque eso nos va a ayudar a identificar el valor añadido que va a ser determinante a la hora de que nuestra oferta esté bien valorada. No facilitar al órgano de contratación, por supuesto. Si el órgano de contratación nos pide documentación técnica, hay que facilitar la documentación técnica.
¿vale? Yo ahí me hierve la sangre cuando estoy del lado de la administración de la entidad del sector público, cuando hay una oferta excelente y sin embargo la empresa tiene cierta remora en facilitar información a la administración cuando se lo pide. Oye, esos ordenadores que has descrito ahí, ¿qué capacidad de refresco tiene la pantalla, lo que sea? Y ves que la empresa no se da cuenta lo importante que es responder rápidamente a las necesidades que le pone de manifiesto a la administración cuando le pide una aclaración. Determinante. Utilizar en las ofertas un lenguaje claro y entendible. No hagamos el juego a la administración que no utiliza un lenguaje claro y entendible, sino todo lo contrario. Nuestras ofertas tienen que ser precisas, claras y entendibles. Y esto lo van a ver a lo largo de varias diapositivas. Tenemos que intentar que nuestra oferta sea atractiva. ¿Vale? Atractiva quiere utilizar gráficos, vamos a utilizar colores, vamos a utilizar subrayados. Hombre, no es un folleto de una fiesta, ¿vale? Pero sí tiene que ser atractiva a la lectura. Presentar una oferta sin un índice, sin algo que sea un hilo conductor del relato que estamos contando. O yo qué sé, yo veo un montón de ofertas por ahí que empiezan con una loa a la propia empresa. Eso no le importa a nadie. O sea, eso no te lo van a valorar. Y no nos enrollemos, porque como nos enrollemos se nota enseguida que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando o que no hemos entendido cuáles son las necesidades que, bueno, a veces no se aclara la propia entidad del sector público, ¿vale? Por eso son tan importantes las preguntas. A la menor duda, preguntar y preguntar a través de la plataforma. Condicionar el contenido a la oferta. Yo he visto grandes empresas con excelentes ofertas y al final, en un asterisco, ofertan tanto, en un asterisco, siempre y cuando se mantengan las condiciones de mercado, no sé qué, no sé cuánto. Eso supone la exclusión de la oferta, ¿vale? Condicionar la oferta supone su exclusión automática, salvo que en los pliegos se haya previsto, que eso no suele ocurrir, que tú puedas presentar alternativas. Ya les digo que participar en la oferta en una licitación supone la aceptación incondicionada de pliego. Es decir, si participamos en la licitación, después no nos podemos echar para atrás. No, es que eso es discriminatorio, esa circunstancia no valía. Bueno, insisto, oferta atractiva en el fondo y en la forma. Yo aquí les puse algunas notas. Eso para mí es fundamental. Ilustraciones, esquemas, imágenes, todo tipo de información que pueda ayudar a la lectura de la oferta. Resúmenes. Yo en muy pocas ofertas veo que se utilicen herramientas que el lenguaje distinto al verbal nos permite. Ojo, copiar y pegar, la reutilización, ¿vale? Bueno, ojo, lo digo también del lado de las entidades del sector público, ¿vale? Hay mucho corta y pega y después las consecuencias vienen en los tribunales de contratación. No, es que esa cláusula la cogimos, la pegamos y tal, no sé qué, no sé cuánto. Tienes que cumplir unos requisitos legales para poder utilizarlo. Ahora mismo en la contratación hay muy pocas cosas que no tengas que motivar. Entonces tú tienes que motivar por qué esa cláusula especial es tan cojonuda para el contrato. ¿Por qué va a mejorar la calidad de la prestación? Pues no vale con una fórmula genérica, tienes que explicar por qué. ¿Vale? Que esas de las dificultades que ha incorporado la ley de contratos del sector público es la necesidad de motivarlo prácticamente todo. Desde el lado de las empresas, ojo con el ofertas que son corta y pega y además se te olvida ayuntamiento de Valle de no sé qué, ¿y esto dónde vino? Bueno, incorporar a la oferta valor que no, o sea, no le metan a la oferta cosas que no van a ser valoradas. Ese es el discurso típico de presentación de la empresa y tal, eso no puede ocupar más de una línea, porque eso no va a ser objeto de valoración. Y ya les digo que desde dentro de los órganos de contratación se aprecia la claridad, la concisión, la precisión, es decir, esta es la oferta, ¿vale? Cumple los requisitos de los pliegos y no le añades literatura porque eso no lo van a valorar. No, esta empresa escribe muy bien en un lenguaje del siglo apropiado y tal. No.
Este es fundamental también, encontrar la razón de la licitación. La licitación dentro de las entidades del sector público es subsidiaria de la realización por medios propios, es decir, yo lo tengo que contratar fuera. Bueno, sé que esto puede ser hasta visto teóricamente, ¿no? Porque no, mientras nosotros contratamos todo. No. O sea, la administración lo contrata fuera porque dentro no tiene medios personales o materiales para hacerlo por sus propios medios. Si tienes medios personales o materiales, no puedes contratarlo fuera, ¿vale? Y hay que pensar en las necesidades que tiene la entidad del sector público y no las necesidades de la oferta. Por eso hay que adaptar las ofertas a esas necesidades y hay que entender bien por qué se está licitando. Presentar una oferta detallada. Otro de los defectos, o sea, a veces hay gente que se excede con el tema, o sea, la oferta detallada no quiere decir que te pegues un rollo, sino que demuestres que realmente, es decir, que demuestres que tú eres el contratista que está buscando la administración, ¿vale? Con la generosidad de los datos, la disponibilidad de información, información innecesaria. Aquí pasa algo. Pero bueno, si no levantamos un poco la voz. Bueno, la tendencia de muchos licitadores es mentir como bellacos dentro de las ofertas y bueno, ya si nos adjudican el contrato ya veremos, ¿vale? Eso se nota a la milla. Incluir generalidades irrelevantes, ya lo comentamos. No ser concisos, a veces explicación, bueno, eso no, tampoco es un ejemplo de claridad, yo creo que se ve, pero a veces una imagen efectivamente habla más que 1000 palabras, ¿vale? Y con un simple esquema estamos ahorrándonos unos cuantos folios. Pues sean concisos. Importante porque este defecto sí lo he visto yo y lo he visto además en empresas de las que pueden ser como las de ustedes, ¿no? De economía social. Yo les aconsejo que, bueno, yo lo que veo siempre es la falta de explicación. Ustedes tienen que explicar qué bonificaciones de la seguridad tienen, qué salarios están pagando. Y sin embargo, cuando yo he visto contratos que se les pretende adjudicar a una entidad del tercer sector, la administración encuentra dificultades en que le den la información que necesita. Es decir, oye, usted está en baja temeraria, explíqueme cómo es capaz usted de presentar una oferta con tan buena calidad y tan bajos precios. Y joder, y ya ha pasado varias veces, parece como que si fuera un secreto. No, yo creo que la administración no puede suponer un esfuerzo al interpretar que es que tú tienes unas bonificaciones y que te estás ahorrando X y no sé qué, no sé cuánto. Eso se lo tenemos que decir. Es decir, hay que contar con el detalle. Yo he visto explicaciones a ofertas anormalmente bajas, ¿vale? Cuando una oferta es identificada como anormalmente baja, la administración te tiene que requerir para que le expliques cómo es posible que ofertes tan barato una calidad tan alta, ¿vale? Porque la anormalidad de la oferta, cuando hay varios criterios de adjudicación, se tiene que referir a la oferta en su conjunto. Y ya les digo que por mucho que se insiste, las empresas cuesta dar explicaciones. Yo creo que ahí hay que exceder las explicaciones, que la administración tenga cumplido conocimiento, es decir, que sea consciente que tú vas a poder cumplir el contrato perfectamente porque tu oferta fue hecha de forma inconsciente, digo, de forma consciente, ¿vale? Si le hiciste al tuntún, ahí viene el problema. Es decir, que aporten hojas de cálculos, den números, demuestren que pueden ejecutar el contrato sin problema. Asumir mejoras o propuestas de bolsas de dinero. También suele suceder que nos embarcamos ahí y ofrecemos 100 horas de formación para ver si pillamos esos 3 puntitos que han metido ahí en los criterios de adjudicación. Y después, cuando nos adjudican el contrato, nos damos cuenta que 100 horas de formación tiene un coste altísimo. Y eso nos echa al traste, es decir, estamos trabajando como negros para ganar 4 perras. ¿Vale? Tengan en cuenta eso. Esto de la firma ya no es ningún problema porque los defectos de firma son siempre subsanables. Para no meter la pata, esto es importante.
Sabe que la contratación está organizada, el procedimiento de licitación, en varias fases. Entonces hay una fase en la que se abren los sobres que tienen la oferta técnica, ¿vale? Y una vez está abierta la oferta técnica, que normalmente está vinculada a la adjudicación en base a criterios subjetivos, se puede abrir la oferta económica o los elementos objetivos que están incluidos entre los criterios de adjudicación. Como mezcles información de un sobre para otro, eso es meter la pata, ¿vale? Se acabó la licitación. Es decir, si tú anticipas de manera directa o indirecta cuál es el precio que vas a ofertar, por ejemplo, o cuál es el número de personas que vas a ofrecer como extra para vincularlos al contrato, y estás anticipando información que tenía que estar en el sobre número 3, eso produce la exclusión. Eso es defecto típico de principiante. Hay que planificar la licitación. Yo les puse aquí algunas ideas. Tener una idea clara de la dimensión de contratación, leer los pliegos, identificar cada una de las tareas, crear una lista de comprobación. Aquí ya hay instrumentos técnicos para... Es decir, yo cuando me enfrento a una licitación de nuestro despacho, me genero una lista, un checklist de requisitos, ¿vale? Requisitos formales y requisitos que tiene que contener, yo qué sé, si es una memoria técnica, la memoria técnica, y los vamos chequeando, ¿vale? Eso es una técnica. Organizar al equipo las tareas del tiempo, esto es importante. Ahora les diré la planificación de la licitación, cómo se puede hacer, ¿vale? En la planificación, empezar colocando la fecha máxima de presentación de oferta al final, contar 2 días antes de esa fecha, y entonces esa para nosotros debería ser la fecha en la que tiene que estar presentada la oferta, de tal manera que tengamos siempre un par de días de márgenes, porque los imprevistos siempre surgen, ¿vale? No esperen al último momento a presentar las ofertas, porque desgraciadamente, si es temporal o aquel se fue de vacaciones, que es el que tiene la firma, lo que fuera, ¿vale? Es decir, no esperen al último momento, siempre dejen un par de días de margen. Y una vez tenemos ese día en el que nosotros nos hemos comprometido a tener la oferta, nos vamos al comienzo del periodo. Una vez nos hayamos leído los pliegos, hacemos las preguntas, ¿vale? Las preguntas son importantes también porque le pueden poner de manifiesto, cada vez las administraciones, las entidades del sector público son más proclives a aceptar las observaciones que realizan las empresas a través de las preguntas. Si hay una contradicción en los pliegos, la realización de una pregunta que lo ponga de manifiesto es muy importante porque puede dar lugar a retrotraer las actuaciones y empezar desde cero. Y le estás dando una oportunidad a la entidad del sector público que esa licitación no salga un churro, ¿vale? Eso, por desgracia, suele ocurrir. Es decir, las empresas tienen que, a veces, en las preguntas, no hacer preguntas, sino observaciones, ¿vale? Si ves una contradicción, ponla de manifiesto. Si ves algo que es nulo de entrada, ponlo de manifiesto. Dice, mira, que esa solvencia es totalmente desproporcionada. Tú se lo estás diciendo y por otro lado estás presentando un recurso especial en materia de contratación, pero se lo estás diciendo y a veces la administración, muchas veces, cada vez más, decide echar para atrás y depurar la licitación, sacarla bien. Traslada el plan a la organización, controla diariamente la ejecución del plan, no esperes al último momento para presentar la oferta y se lo vuelvo a repetir, no esperes al último momento para presentar la oferta. Este es un resumen de las ideas anteriores. Esto es un radiador de información. Sí, 10 minutos, sí, claro, me sobran. Esto es un radiador de información en la planificación de la licitación. Si utilizas técnicas ágiles, ¿vale? Pero eso también es de sentido común. Tú colocas todas las tareas que tienes que hacer y en una columna vas viendo cómo va evolucionando. Las sacas de aquí, estas que tienes que hacer, las que has empezado, las que has realizado, las que están finalizadas. Esta es una buena manera de completar el contenido de una oferta correctamente. Evita las incoherencias porque ponen de manifiesto la falta de preparación. Todos esos pequeños detalles van haciendo una imagen de tu empresa, van haciendo la fotografía. Entonces, si quieres salir guapo en la foto, intenta cuidar todos esos detalles, ¿vale? Por eso hay una técnica que se llama del equipo rojo, que utilizan muchas organizaciones, que es un equipo al margen del que redacta la oferta, que es el que examina si la oferta está correctamente redactada, si tiene defectos, si responde a las necesidades de la licitación, si no,
Eso lo hacen las grandes corporaciones, pero bueno, una pequeña y mediana empresa sí puede poner una persona que sea el revisor, ¿vale? No hace falta sofisticar las cosas, pero sí es un tercero ajeno a la preparación de la documentación lo vea con otros ojos, ¿vale? Ojos críticos. Bueno, si presentas la oferta tardíamente no te la admiten, ¿vale? O sea, que esto aquí hay que presentarla dentro del plazo, los plazos son muy cortos y normalmente la administración, las entidades del sector público no amplían los plazos mínimos legales establecidos, ¿vale? Es decir que no esperen al último momento para presentar la oferta. Eso es un vídeo, que lo vamos a saltar, pero que es un vídeo que habla un poco de esto, de cómo planificar, hacerte un cronograma de la licitación, ahí lo ven. Esas son las tareas que normalmente nosotros hacemos: lectura de pliego, formulación de preguntas, checklist, solicitud de certificados, recabar perfiles tal, no sé qué, no sé cuánto. Dependiendo de la licitación se requiere hacer algunas cosas u otras, ¿vale? Pero lo que quiere decir es que intenten atacar las licitaciones con metodología, ¿vale? Método ya lo ven, al final que tengo 15 días, echo para atrás 2 días y ese es el día en que vamos a presentar la oferta. En principio, si surge imprevisto, tengo margen suficiente para resolverlo. Y hacia arriba, pues todo lo que hay que hacer. Y después cada una de esas tareas se desglosa en muchas tareas chiquititas. Omisiones y errores en la empresa, ya les digo que son detalles, pero que son muy comunes. Entonces, lo que ponen de manifiesto es que tu empresa es una empresa que no busca la excelencia, que comete pequeños errores. Eso va creando una imagen en la mesa de contratación sobre tu empresa. Muchas de las afirmaciones que le estoy dando tienen sus matices. O sea, hay resoluciones, por ejemplo, en el caso del DUC, hay resoluciones que están admitiendo subsanabilidad del DUC en determinadas circunstancias, ¿vale? Pero para evitar, cada vez que el órgano de contratación nos tiene que requerir para subsanar, es una tocada de narices, ¿sabes? Es decir, porque nos está retrasando el satisfacer las necesidades esas que tenemos. Se licita porque tenemos unas necesidades y resulta que la empresa esta es tan desastre que cada movimiento que tenemos que hacer tenemos que estar pidiéndole que subsane, no sé qué, no sé cuánto. Hay que tener en cuenta que hay personas detrás y claro, esto no es nada automático, pero si vamos creando una imagen negativa de nuestra empresa, mal empieza el contrato. ¿Vale? Hay un montón de licitaciones que yo las veo venir, se lo digo, no se te ocurra adjudicarle a esta empresa el contrato porque te está enviando un mensaje. No me lo adjudiques porque voy a hacer un coñazo en toda la licitación. Y por desgracia se confirma, claro. Digo, no fueron capaces en lo básico que redactar la oferta, hacerlo bien y sin tener que hacer virguerías, nos retrasó todo. El resultado es que tenemos un desastre de adjudicación. Digo, te estaba enviando un mensaje, no que te voy a dar la lata. Bueno, esto es lo típico. Eviten los errores. Por eso es importante revisar la oferta una y mil veces hasta depurarla y que no haya errores. Importante también utilizar las plantillas que nos facilita la administración. A veces uno tiene el logotipo de su empresa y tal, tiene la licitación y corre el riesgo. O sea, yo en esto intento no inventar nada, porque si se equivoca en la plantilla, el error es de la administración. Y el que causa el error tiene que pechar con él, con lo cual no te pueden atribuir a ti ningún defecto del documento porque es que no satisface no sé qué, le falta no sé cuánto. Yo utilicé tu modelo y aquí, paz y en el cielo gloria. Utiliza modelos que pone a su disposición la administración. Cuando los pone a disposición, utilícenlos. Esto también... en el mercado hay determinada información que maneja nuestra empresa, que es el elemento diferencial de nuestra empresa con respecto a la competencia, ¿vale? Si esa información es conocida por la competencia, ese elemento diferencial que nos permite avanzar en nuestro mercado, obtener más beneficios, etcétera, etcétera, lo vamos a perder. Entonces, en la presentación de ofertas, necesariamente en la presentación de ofertas hay que identificar qué elementos, qué documentos, qué información estamos facilitando que es confidencial, ¿vale? Que no queremos que sepa nadie más sino el órgano de contratación para adjudicar el contrato y punto, pero que no se publique, se guarda un sobre y nadie lo conoce,
¿vale? Porque si es conocido, nos va a perjudicar en el mercado y vamos a perder esa ventaja competitiva. Normalmente esa ventaja competitiva relacionada con secretos comerciales son eso, fórmula secreta, la Coca-Cola es una fórmula secreta, que de ser conocida por la competencia nos puede perjudicar. Por ejemplo, si la competencia sabe lo que ganan nuestros empleados, el nombre, la cualificación de nuestros empleados, en menos de lo que canta un gallo nos vamos a quedar sin empleados, ¿vale? Porque van a ser los puntos débiles de nuestra empresa, que puede ser el salario que le pagamos a nuestros empleados, que para ustedes igual es accesible, ¿vale? Entonces, hay que presentar, junto con la oferta, yo les puse aquí algunos ejemplos de lo que es confidencial y de lo que no es confidencial, ¿vale? Eso no es confidencial, porque normalmente no aporta una ventaja de contenido económico a la empresa. Es confidencial, el pormenor de la propuesta técnica de desarrollo de servicios, el organigrama y organización del personal, los datos de carácter personal, el personal a escribir y las formaciones profesionales de todo tu personal, la información sobre cliente, planes comerciales, estudios de estrategia y tal. Yo les puse algunas resoluciones ahí de tribunales de contratación que avalan esa... Como nos vamos a seguir presentando a licitaciones, cuando terminemos la ejecución de un contrato, cuando estemos a punto de terminarla, vamos a empezar a darle la lata al órgano de contratación para que nos emita un certificado. Un certificado, o sea, te digo porque tenemos la adjudicación, que nos puede servir, pero para demostrar la ejecución o la buena ejecución del contrato, damos un certificado que después nos va a permitir utilizar esa experiencia o ese mérito para que nos den otros contratos. Bueno, y estos son los 40 errores principales que hay que evitar. Evitando esto, vamos bien. Aquí les dejé unas cuantas herramientas en Internet que yo utilizo diariamente, ¿vale? En contratación, que son gratis, la mayor parte de ellas son gratis. Por aquí les dejé también gente que normalmente vuelcan resoluciones de los tribunales de contratación y las comentan. Son interesantes para estar al día. Me permiten para estar al día y tal, la que veo ahí, la guardo y me parece que es interesante tener esta red de contacto. ¿Hacia dónde va la contratación pública? Se los digo yo ya. Ahí les dejé algunos enlaces de la Unión Europea. Va hacia la profesionalización, y la profesionalización quiere decir elevar el nivel profesional de la gente que trabaja en contratación pública. Ya se está hablando de otorgar una especie de carnet, ¿vale?, para participar en las licitaciones. Una vez acredita determinado nivel de experiencia y de conocimiento, ya hay un perfil de lo que sería el gestor de contratación ideal. En el lado de las empresas sucede exactamente lo mismo. En la contratación pública lo ideal es formar gente, formar puede ser desde lo más básico a lo más complicado, no hace falta que sea un experto en contratación, sino que en lo que ustedes necesiten, pero alguien que eventualmente se acerca a la licitación y tal, pues difícilmente va a aprender de contratación. Es decir, que hay que pensar en dedicarle un poquito de dinero a la formación de las personas que tocan la contratación para mejorar nuestras licitaciones. Y yo creo que con esto y un bizcocho hasta las 8. Lo que sí les digo que la presentación la pueden compartir, la pueden doblar, la pueden dar, lo que quieran. Sin compromiso ninguno, cualquier duda que tengan, pues no duden en enviarme un correo a mí personalmente o a través de la organización que han dado. Y nada más, esto es lo que tenía que contarles hoy.